Dice la palabra de Dios ahí en Mateo 20. Si gusta ir a su Biblia, vamos a hacerlo en Mateo 20. Y estaremos prácticamente, a excepción de dos pasajes, estaremos viendo varios versículos, varios pasajes de la Biblia. El título de nuestro mensaje esta tarde es 7 sucesos rumbo al Gólgota. Sabemos que cuando se menciona el 7 con relación a la Semana Santa, siempre se piensa en las 7 palabras, que son las 7 frases que el Señor dijo en su pasión rumbo a la cruz. Pero no tiene nada que ver necesariamente con ese ritmo, con esa notación, aunque algunos pasajes aquí mencionarán alguna de ellas. 7 sucesos rumbo al Gólgota. Le voy a invitar a considerar este mensaje como un mensaje en el que estaremos meditando en diferentes escenas previas al acontecimiento, previas a la ejecución del Señor Jesús en la cruz del Calvario. Y para eso será necesario contar con su atención, porque cada uno de esos sucesos previos a la crucifixión tienen algo que enseñarnos, además de contar con el mensaje central de la crucifixión del Maestro, del Señor Jesucristo, de nuestro Salvador. Dice la palabra de Dios entonces ahí en Mateo 20, empezando en el versículo 17. Subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino y les dijo: He aquí, subimos a Jerusalén, el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Piense por un momento, no está tan próxima todavía la crucifixión del Maestro cuando Él les dijo estas palabras a sus discípulos. Y como alcanzamos a entender en este relato, ellos iban rumbo, iban en el camino, pero de repente el Señor se para, los aparta y les anuncia lo que va a pasar. ¿Cuánto tiempo exactamente faltaba para el día de su crucifixión? Es un poco difícil determinarlo, pero se asume que deben faltar cuando menos 1 mes y medio a 2 meses. Sin embargo, el Señor ya lo está anunciando. Y quise tomar solo ese pasaje porque ya en Isaías 53, 600 años antes, el profeta lo había profetizado. Si van conmigo, estos dos pasajes serán el punto de partida para abordar los 7 sucesos rumbo al Gólgota. Si vamos a Mateo 26, permítame leer el versículo 20 y el 21. Dice la palabra de Dios: Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12, y mientras comía, dijo: De cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Aquello que había anunciado en Mateo 20, 17, ahora sí ya está por suceder. La escena ya no es el camino por el que venía y donde jala a sus 12 para darles este anuncio. La escena ya está en el aposento alto. Esa reunión es íntima y está con los suyos disponiéndose a cenar, y el anuncio ahora ya cambió. El versículo 21 dice: Y mientras comían, dijo: De cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Es una declaración que debe haber sido como agua fría en la espalda de los discípulos. Y agua helada en la espalda de
aquel discípulo nominal, aquel falso. Porque mire, dice el versículo 22, y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle: ¿soy yo, Señor? El impacto que causó en ellos la declaración que el Señor acababa de hacer, repito, debe haber sido suficiente para dejarlos fríos. Hoy se cumple un año más del acontecimiento que bien podemos considerar el más cruel, el más vil y el más cobarde que la memoria histórica pueda registrar. Y es que no es posible compararlo con ningún otro crimen, sentencia, homicidio o terrorismo. Ni en el mundo ni en la historia. Acontecimiento que confirma la depravación del ser humano, su pecado, su ceguera y su necedad. Acontecimiento trascendente que en la historia universal mantiene una firme vigencia y que junto con el nacimiento del Mesías en la celebración anual de la Navidad, imponen una agenda que mundialmente se alinea para respetar y hacerse respetar y celebrar. Acontecimiento que impacta de manera directa a la economía, el comercio, al gobierno, a la fuerza laboral, a la educación e indiscutiblemente a las religiones. Como llamando la atención a toda la humanidad, a sus diferentes clases sociales, niveles educativos, sistemas de credo, aún en el mundo no cristiano, el humanista, el satanista y hasta el ateo, se les ve rendidos a esta celebración. Pueden decir que no creen, pero de cualquier manera se alinean con esa celebración. A saber, la celebración conocida como la Semana Santa, la Semana de Pascua, que empieza precisamente con el acontecimiento de la muerte del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. El justo por los injustos. En esta tarde, por la gracia de Dios, habremos de estar meditando en el cumplimiento del ministerio que tuvo, tiene y tendrá un propósito claro y definido: la redención de todo aquel que cree en el sacrificio ofrecido por Cristo en el Gólgota. La muerte de Jesús, llamado el Cristo, en aquella horrenda cruz del monte de la calavera, Gólgota en hebreo. 7 sucesos rumbo al Gólgota. Estaré retando a su atención y a su imaginación 7 sucesos que, previos a la crucifixión, dan sólido testimonio a la veraz obra expiatoria del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. 7 sucesos rumbo al Gólgota, pero vamos a pedir que sea Dios quien nos dirija en el desarrollo de este mensaje. Padre nuestro, estamos celebrando un año más de estos 2000, más de 2000 que hemos sido testigos de estas memorias y hemos sido testigos por el testimonio que hay en tu santa palabra. Cuando tu ministerio aquí en la tierra estaba acercándose a la etapa concluyente. Y Señor, lo hiciste muy próximo para que, y si tu pasión fue tan próxima para que coincidiera con el día de la Pascua, misma que tuvieron que esperar por más de 3,400, 3,500, tal vez 3,600 años, celebrando de manera fiel cada año el día de la Pascua, el día de los panes sin levadura.
para que de una manera puntual, cumplido el tiempo, llegase el Cordero Pascual, el Cordero de Dios, a ser sacrificado para que su sangre fuera aplicada en los postes y en el dintel de todos aquellos que tuvieran la fe recibida de parte tuya para poder tener vida eterna. Más de 3.500 o 3.600 años de espera para que sucediera, y ahora lo vemos como un hecho consumado a más de 2.000 años de acontecido. Guíanos pues, Señor, que tu Santo Espíritu alimente a cada uno de los que están conectados, Señor, y que tu verdad y tu palabra y el poder de la misma venga a quebrantar la indiferencia, venga a doblegar el orgullo, y que tomar conciencia, Señor, de que tu infinito amor te llevó a interceder por nosotros para que la ira de Dios no nos aniquilara, Señor. Es un acontecimiento que merece toda nuestra atención y toda nuestra devoción. Que después de este mensaje, Señor, haya un verdadero cambio en aquel que no te conoce, para que venga el conocimiento de ti y se rinda a tus pies para salvación y vida eterna. Y en aquellos que tenemos, Padre bendito, la bendición de ser contados como hijos tuyos, el reconocimiento y la convicción, Señor, nos invada al grado de que haya una verdadera transformación en nuestra devoción a ti. Encomiendo pues a ti, Señor, estos próximos 45 minutos, para que tú nos guíes y que el resultado de este mensaje, Señor, honre y glorifique tu nombre. Que a pesar de mis hierros y de mis limitaciones, tu palabra, Señor, esta tarde sea predicada con el poder de lo alto y acarree bendición tanto a los que están conectados en vivo como a aquellos que estarán oyendo esta predicación en las próximas horas o próximos días. Lo entregamos en tus manos en el precioso nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. 7 sucesos rumbo al Gólgota. Número 1. Valdrá la pena hacer un alto para considerar la cena del Señor. Número 1. Comunión. Según lo que dice Marcos 14, 17, vayan conmigo. Marcos 14, 17. Hay un relato de la cena del Señor. Es un relato que aparece en los 3 evangelios sinópticos, pero escogí Marcos para que lo leamos a partir del versículo 17. Dice la palabra de Dios en Marcos 14, 17. Y cuando llegó la noche vino él con los 12. Y cuando se sentaron a la mesa mientras comían, dijo Jesús: de cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Entonces ellos comenzaron a entristecerse y a decir uno por uno: ¿seré yo? Y el otro: ¿seré yo? Él, respondiendo, les dijo: es uno de los 12 que moja conmigo en el plato. A la verdad, el Hijo del Hombre va según está escrito de él. Mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Y mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo y lo partió y les dio diciendo: tomad, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio y bebieron de ella todos. Y les dijo: esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada. De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. La cena del Señor. El primer suceso rumbo al Gólgota al que quiero llamar su atención es al tiempo de comunión que el Maestro tuvo con los suyos, una solemne reunión de despedida.
según lo que dice el versículo 21 que acabamos de leer. A la verdad del Hijo del Hombre dice, va, según está escrito de él. Mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le sería a este hombre no haber nacido. Y podríamos especular respecto de cómo es que Judas aparece como un espontáneo en un cuadro en el que todo el ministerio al cabo de los 3 años había funcionado de manera óptima. Pero realmente casi 900 años ya se había citado se había citado la participación de un personaje tan siniestro como Judas. Mire lo que dice Salmos 41:9. Aún el hombre de mi paz y en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Y se está refiriendo el salmista, que es David, a esa intervención de Judas. Dice el versículo 24 del mismo Salmo. Estoy en el Salmo 41, versículo 24. No, perdón, es 41:9. Perdón, no, estoy mal en mi nota. Hay otra profecía que se menciona en Éxodo 24:8. Ese era el 24 que aquí dupliqué por error, pero dice Éxodo 24:8, la palabra de Dios hablando. Y de ahí que nosotros no tengamos por qué pensar que Judas apareció como un espontáneo. 24:8 de Éxodo. La palabra de Dios hablando dice, entonces Moisés tomó la sangre, roció sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Estaba en el camino al Gólgota a derramar esa sangre, y ahí podemos ver la profecía cumplida. Si regresamos a lo que dice Marcos en el capítulo mismo 14, pero ahora ya ni el 17 ni el 25, sino el 27, hablando de lo que Marcos nos relata, el evangelista como tal. Marcos 14, versículo 27. La palabra de Dios dice, entonces Jesús le dijo, todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Otra profecía cumplida, la que está allá en Zacarías 13:7. Vamos a Zacarías 13:7. Les dije, vamos a estar trabajando, brincando en varios pasajes bíblicos, y este es uno de los que vamos a ver que no están en el Nuevo Testamento o en los Evangelios, porque mire lo que dice la palabra de Dios acerca de lo que está por acontecer. Zacarías, capítulo 13, versículo 7. Dice la palabra de Dios, 13:7, levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre, compañero mío, dice Jehová de los ejércitos. Hiere al pastor y serán dispersadas las ovejas, y haré volver mi mano contra los pequeñitos. Y estaremos repasando algunos pasajes en donde, cuando el Señor es aprendido, todos los suyos se dispersan. En esta íntima y amorosa reunión, Jesús declara que alguien lo va a entregar. Alguien me va a entregar. Y citando ya no lo que dice Marcos, pero lo que dice Mateo allá en el 26, versículo 14, encontraremos un detalle a considerar. Mateo 26:14, la narrativa nos dicta lo siguiente. Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo, ¿qué me queréis dar y yo os lo entregaré? Y ellos le asignaron 30 piezas de plata, y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Aquí vemos al Judas del que se profetizó 900 años antes, a punto de empezar aquello que llevará al pastor del rebaño a ser aprendido y sacrificado, situación por la cual se van a dispersar las ovejas.
Le ofrecen 30 piezas de plata, dice, y buscaba oportunidad para entregarle. Buscaba oportunidad para entregarle. Qué vileza la de Judas, diremos. Pero le voy a invitar a hacer una pausa aquí. Nosotros muchas veces hemos sido sorprendidos precisamente viendo cómo entregamos a nuestro Salvador. No por 30 piezas de plata, no. A veces por un poco de comodidad. Le entregamos. ¿A qué lo entregamos? A la indiferencia, al rezago, al no me importa lo que estás haciendo. Lo que yo quiero ahorita son mis 30 piezas de plata. Voy a someterme a tu voluntad siempre y cuando pueda. Siempre y cuando me parezca oportuno. Pero si no, te voy a intercambiar. A veces por el compromiso social. A veces por el compromiso laboral. A veces sin ningún motivo. Haciendo gala de mi sensibilidad y mi poca diligencia respecto de todo lo que tiene que ver con el Salvador, lo intercambiaré y lo dejaré a un lado para recibir las 30 piezas de plata. En aquella reunión de intimidad, lamentablemente, estaba uno corrompiendo. Que no seamos usted o yo quien corrompe la intimidad del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Que no seamos usted o yo quienes ejercemos una vida en Cristo parecida a la de Judas, en donde en lugar de estar buscando oportunidad para entregarle, busquemos oportunidad para entregarnos a Él. El primer suceso de los 7 que vamos a estar viendo, la comunión. Número 2, vemos aquí un suceso en el que vemos la concesión. Y ahora vamos a ir a Lucas capítulo 22, y vamos a leer precisamente acerca de la manera en la que Jesús fue arrestado. Dice la palabra de Dios en Lucas 22, 47. Mientras él aún hablaba, se presentó una turba, y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba al frente de ellos, y se acercó hasta Jesús para besarle. Entonces Jesús le dijo: Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Viendo los que estaban con él lo que había de acontecer, le dijeron: Señor, ¿heriremos a espada? Y uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Entonces respondió Jesús, dijo: Basta ya, dejad. Y tocando su oreja le sanó. Versículo 52. Y Jesús dijo a los principales sacerdotes, a los jefes de la guardia del templo y a los ancianos que habían venido contra él: como contra un ladrón habéis salido con espadas y palos. Habiendo estado con vosotros cada día en el templo, ¿no extendisteis las manos contra mí? Mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Vemos aquí una concesión de parte del Maestro, teniendo todo el poder para con un parpadeo hacer que todos cayeran muertos. Hace mención de una verdad, porque todos aquellos que habían venido a prenderle en esa turba lo habían visto muchas veces. Muy probablemente, muy seguramente, algunos de ellos habían estado en sus enseñanzas y eran testigos presenciales de lo que el Maestro enseñaba, pero ahora vienen a aprenderle,
Por supuesto, el traidor viene delante de todos aquellos, se acerca, le da un beso, y entonces el maestro toma la palabra. Según lo que nos relatan otros evangelios, cuando él pregunta a quién buscan y ellos le dicen a Jesús el Nazareno, cuando él dice yo soy, el yo soy del Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento retumba y caen por el poder de ese nombre. Lucas no hace una anotación específica al respecto, pero lo que el versículo 53 dice, habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no extendisteis las manos contra mí. Y les quiere avisar, van a poderme aprender, ¿saben por qué? Porque esta es vuestra hora. Y que el Señor haya dicho, esta es vuestra hora, es una concesión. Van a poder aprenderme porque yo se los voy a conceder. Para que la profecía se cumpla, para que mi ministerio se cumpla, para que el propósito eterno, definido y dictado desde antes de la fundación del mundo, se lleve a cabo. Una concesión. Esta es vuestra hora. Y la potestad de las tinieblas. Y aquí yo le voy a pedir considerar en la laxitud, en el relajamiento que tenemos en nuestra vida en Cristo, los que somos hijos de Dios. Nos encontramos muchas veces abusando de esa concesión. Esa concesión. En la escena, en el suceso de ese arresto injusto y a deshoras y con todas las agravantes que pudiésemos mencionar, sabemos que esta es vuestra hora, se estaba refiriendo el Señor, que esto que estaba empezando ahora iba a terminar en la cruz, en donde habría de morir y al tercer día resucitar, sabiendo que el domingo iba a llegar. Y a la hora que el domingo llegara, entonces ya no sería la hora de la potestad de las tinieblas, que por cierto hubo 3 horas de tinieblas cuando Él murió. Esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. La aplicación directa para el Hijo de Dios, que hoy en día se para hacer memoria, hace una pausa en su agitada vida para considerar y recordar este precioso sacrificio en la cruz del Calvario, debe hacernos pensar acerca de cuánto hemos abusado de la concesión que Dios nos da. Esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Adelante, ingratitud, síguete manifestando, esta es vuestra hora. Y el poder, la potestad de las tinieblas. Incredulidad, sigue invadiéndome. Te seguiré haciendo más caso a ti que a la fe que recibo de Dios, porque esta es vuestra hora. Ateos, síganse levantando en contra del cristianismo y de la fe. Esta es vuestra hora. Inconstantes, esporádicos, ocasionales, esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Rebeldes, esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Libertinos, irreverentes, esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Pero un día va a llegar el domingo a nuestra vida. Y si el juicio de Dios no nos alcanza antes, vamos a tener que dar cuentas delante de Dios. Esta es vuestra hora, religiosos, y la potestad de las tinieblas. Tibios en la fe, hombres de doble ánimo, esta es vuestra hora. La hora del Señor habría de llegar. La potestad del Todopoderoso llegará y no habrá más concesión. ¿Cuándo? Cuando el juicio de Dios llegue a tu vida o cuando Él regrese en su segunda venida. El segundo suceso de los 7. Primero comunión, después concesión. Número 3. Interrogación. Veamos lo que nos relata Juan en el capítulo 18, versículo del 19 al 23. Ahora ya no es ni Mateo, ni Marcos, ni Lucas, ahora es Juan. Aparece Juan relatándonos esta interrogación. Y valdrá la pena prestar atención porque es ilustrativa y yo escogí estos 7 sucesos
pero realmente si contáramos todos los sucesos que se pueden mencionar previos a la crucifixión, muy fácilmente serían más del triple de estos 7. Pero para el efecto y el propósito que Dios me movió a preparar este mensaje, que creo que es el mensaje que Dios me dio, escogí estos 7. Mire lo que dice 18, a partir del versículo 19 y hasta el 23. Ya el Señor ha sido arrestado, estuvo en el aposento alto con sus discípulos, vivió esa comunión con ellos. Durante su arresto él dio la concesión, pero ahora se enfrenta a una interrogación. Esa interrogatoria que vamos a ver lo que dice a partir del versículo 19 de Juan 18. Dice la palabra de Dios: y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le respondió: yo públicamente he hablado al mundo, siempre he enseñado en las sinagogas y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído que les haya yo hablado. He aquí ellos saben lo que yo he dicho. Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada diciendo: ¿así respondes al sumo sacerdote? Jesús respondió: si he hablado mal, testifica en que está mal. Y si bien, ¿por qué me golpeas? Antes de ser entregado a las autoridades judías, aquellos que habían ido a prenderle no eran los judíos, no eran los romanos, eran los judíos. Eran los sacerdotes, eran los líderes religiosos, fariseos, tal vez saduceos en esas turbas. Y por eso vienen y se lo presentan a el sacerdote, Anás. Y Anás le interroga y un alguacil lo golpea. Las preguntas que hizo el sacerdote Anás fueron contestadas de una manera sabia y precisa de parte del maestro, pues él es todo sabiduría. Tan es así que el sacerdote no necesariamente reclama, pero la insensatez del alguacil que está ahí, el soldado judío, el representante de la ley judía, le lleva a tener la reacción de golpear al maestro. Jesús, llamado el Cristo, se expuso y fue expuesto a un interrogatorio precipitado, un interrogatorio express de parte de los judíos religiosos. Anás era un sacerdote de los fariseos y el alguacil que cobardemente lo golpea también era un judío tradicional y legalista. Vemos aquí un castigo injustificado sobre el maestro, sobre aquel que no había hecho más que el bien. Es que son los propios, a veces no los inconversos, los propios que con intenciones sin fundamento presentan resistencia a la obra de Cristo. La réplica del maestro les hace enmudecer. Primero, el que se quedó callado fue Anás, el sacerdote, pero una vez que recibe la bofeteada del alguacil, el maestro le contesta con preguntas. Dadas las preguntas que con efecto eterno conservan su efecto reflexivo para su conciencia, y no nada más para su conciencia, me refiero a la suya, me refiero a la mía, a la de hoy día, a cómo estamos hoy, a cómo estamos celebrando la crucifixión del maestro. Porque Anás se queda callado y una vez que el alguacil golpea al maestro, el maestro le pregunta y ahora sí el alguacil se queda callado. Si he hablado mal, dime en qué he hablado mal. Y si he hablado bien, ¿por qué me golpeas? Y ahora no nada más el sacerdote, pero el alguacil tiene que callarse.
Si he hablado mal, testifica en qué está mal. Y si bien, ¿por qué me golpeas? Bien haremos usted y yo, hermano, en considerar esta actitud tan vil del alguacil al golpear al maestro estando indefenso. Diríamos desprevenido, lo que en el argot de la calle se conoce como un descontón. Usted y yo haremos bien en considerar, porque este es un tiempo excelente para considerar. Estamos celebrando la crucifixión de Cristo. ¿Por qué cuestionamos a Cristo? ¿Por qué lo cuestionamos? Y al igual que aquel miserable alguacil, le golpeamos. Usted dirá, no, hermano, yo no. ¿Qué está usted diciendo? No, hermano, no con el puño, como aquel alguacil. Lo golpeamos con indiferencia. ¿De qué otra manera podemos explicar que no solamente su servidor como pastor, pero muchos pastores perdemos el sueño por el rebaño de ovejas que son indiferentes a Dios? Los golpeamos con nuestra indiferencia. Lo golpeamos con nuestra inconstancia. Por ahí aparece un servicio y después pasan 2 o 3 meses antes de que aparezca otro. Y luego viene 1 o 2 servicios y después se vuelve a perder. Le golpeamos con inconstancia. No con el puño como aquel alguacil, pero le golpeamos con rebeldía. Nuestra rebeldía se impone y no nos importa llegar hasta el maestro y decirle, ¿por qué es que tengo que? Yo no voy a hacerlo. Y sueltas el puñetazo de rebeldía. Es una interrogación en la que nuestra frialdad espiritual y nuestra falta de piedad y de prudencia nos controla. Le golpeamos con indiferencia, le golpeamos con inconstancia, le golpeamos con rebeldía, le golpeamos con doble ánimo. Y el resultado de aquella interrogación bien debiera dejarnos calladitos. Y de hecho, el Señor nos deja así. Pero con ese mismo puñetazo lo golpeamos y nos alejamos de Él en lugar de acercarnos. Cuando Él está rumbo al Golgota por nosotros. Interrogación. Número 4. Traición. Según lo que dice Lucas 22, el maestro está a punto de haber cumplido lo que él mismo le profetizó, le anunció a Pedro respecto de su negación. Y mire lo que dice Lucas 22, versículo 54. Cuando la palabra de Dios relata esto, dice, prendiéndole le llevaron y le condujeron a la casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también con ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo, también estaba con él. Pero él lo negó diciendo, mujer, no lo conozco. Versículo 58. Un poco después, viendo otro, dijo, tú también eres de ellos. Y Pedro dijo, hombre, no lo soy. Como 1 hora después, otro afirmaba diciendo, verdaderamente, también ese estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto,
el Señor miró a Pedro. Y Pedro se acordó de las palabras del Señor, que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Si fuéramos a Mateo, no vamos a ir por cuestión de tiempo, pero si fuéramos a Mateo 26, a partir del versículo 34, el relato vuelve a aparecer. Primero en el 34, donde el maestro le dice a Pedro, porque Pedro, como impulsivo y muchas de las veces imprudente en sus arranques, presuntamente se ofrece para defender al maestro. Ay, Pedro. El maestro entonces en el versículo 34 le dice: mira, Pedro, cálmate, tú me vas, antes de que el gallo cante, me vas a negar 3 veces. Cuando ya brincamos al mismo versículo 26, al mismo capítulo 26, pero versículos 70, 72, 74, vemos la manera vil en la que Pedro niega a su maestro. Porque en el versículo 70 nada más le negó. Pero en el 72, que vuelve a ser evidenciado o acusado de que es uno de ellos, ahora ya lo niega con juramento. Y en el versículo 74, la tercera vez, ya lo hace inclusive maldiciendo, y vemos cómo decadentemente Pedro no solamente le negó 3 veces, sino que cada vez que le negó peor. Y nosotros nos quisiéramos atrever a preguntarle a Pedro: Pedro, ¿por qué? ¿Qué te pasó? ¿Por qué negaste al maestro? Cielos, Pedro, tú estuviste con él 3 años. Lo viste haciendo milagros. ¿Cuántas veces fuiste testigo directo y ocular de la manifestación de su poder, de su amor, de su gracia? El mismo maestro te dijo: lo vas a negar, es para que hubieras estado más alerta, Pedro. Pero en lugar de estar más alerta, ¡pum!, mira, lo negaste. ¿Qué fue lo que te pasó? Bueno, en el mismo Mateo 26, pero ahora 40, encontramos lo que muy probablemente llevó a Pedro a negar al maestro. Dice la palabra de Dios: vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo: ¿a quién? A Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo 1 hora? La falta de su devoción personal. Pedro no estaba acostumbrado a orar al ritmo del maestro. Mire que cuando somos débiles en la oración, estamos más cerca de poder negar al maestro. No pudo velar, estaba dormido. Y no nada más, podríamos referirnos no nada más al hecho de dormir, es decir, acostarse y entregarse al sueño. Este dormir tiene que ver con estar con la guardia baja, vamos a poner ese término. Estar desprevenidos, avanzar por la vida como si no conociéramos al Señor. De manera que la tentación nos sorprende, y como no tenemos una vida devocional en la que la oración nos fortalece cotidianamente, estamos más cerca de negarle. La palabra de Dios nos dice, allá en Lucas 22:54, otro motivo por el cual muy probablemente Pedro podría contestarnos a la pregunta: Pedro, ¿qué te pasó? ¿Qué te pasó? ¿En qué momento fuiste débil suficiente para fallarle a tu maestro? Lucas 22:54, en el relato que leíamos hace un momento. Poniéndole, dice, y prendiéndole, le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote,
dice, y Pedro le seguía de lejos. Un factor que nos puede llevar a negar al Maestro es seguirle. Sí, le seguimos. De que le seguimos, le seguimos. Cuente conmigo. Pero le seguimos de lejos. Pedro le seguía de lejos. Estaba amedrentado. No quería exponerse, no quería comprometerse. No quería verdaderamente ser presa de aquellos que habían aprendido al Maestro y que muy probablemente lo harían pagar. Él se olvidó de las enseñanzas del Maestro que decía que tome su cruz y me siga. No, yo voy a tomar mi distancia, voy a tomar mis precauciones. Sí, le voy a seguir, pero de lejos, de lejos. Permítame preguntarle cómo le está siguiendo usted al Señor hoy en día. ¿Está cerca suficiente de Él? ¿Hay constancia suficiente, consistencia suficiente? ¿Es de los que usted no le falla a su devocional personal cada día, 2 o 3 veces al día? Tristemente tengo que decirle, envío el devocional todas las mañanas y he contado 15 o 16 devocionales. ¿Sabe cuántos me contestan para decirme gracias? 3, 2. ¿Cómo está siguiendo usted al Señor? Para empezar, ¿sí tiene usted un devocional? Y si lo tiene, ¿qué tan seguido lo tiene? Y si lo tiene con la suficiente frecuencia, ¿qué tanto le edifica ese devocional? Pero seguimos al Señor, desafortunadamente de lejos. Es que estar distraídos y distantes y dormidos en lugar de orar y seguirle al Señor de lejos son elementos comprobados para negar al Maestro. Sigue diciendo la palabra de Dios ahí en el 22:55. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor y Pedro se sentó también entre ellos. Tenía frío el pobre Pedrito. Tenía frío. No me dejen solo. No dejen de invitarme. ¿Por qué? ¿Por qué ya no me invitan? ¿Por qué ya no son fraternales conmigo? Ay, si son un poco fraternales me voy a ir a calentar ahí junto con ustedes al fuego del afecto y de la conveniencia, a veces conveniencia inclusive secular o ministerial. Es que me conviene, es que si estoy aquí me va a convenir estar. Y no te importa juntarte entre ellos. ¿Entre quiénes? Entre aquellos que no tienen en cuenta al verdadero Dios, aquel que estaba siendo juzgado y ya rumbo a ser crucificado. Y por tus conveniencias aceptas a irte a juntar con ellos. Mira que eso va a ser muy fácil. Eso te va a poner en una situación en la que va a ser muy fácil negar al Señor. La traición que Pedro le dio al Maestro queda sellada con una mirada de intercesión entre ambos. Porque dice, y vuelto el Señor, miró a Pedro. Y el relato bíblico nos dice que enseguida se acordó. ¿No será que esta tarde este mensaje está encontrando tu mirada? Para que tú y yo nos acordemos de lo que el Señor nos ha enseñado tantas veces y que nos ha llevado a negarle. Alabo y bendigo el nombre del Señor porque la narrativa dice que esa mirada del Maestro sobre sus ojos llevó a Pedro a salir y a llorar amargamente. Bendito sea, Señor. Quedaba una sensibilidad espiritual en Pedro. ¿La tendrá usted esta tarde? Siete sucesos rumbo al Gólgota, ya vimos 4. Vamos a ver el número 5. Está en Mateo 27. Si quiere ir conmigo, 27, Mateo 27. No, si quiere ir conmigo, vaya conmigo. 27, versículo 11. La palabra de Dios relatando lo que es la confrontación. Hemos visto comunión, hemos visto concesión, hemos visto interrogación y hemos visto traición.
Número 5. Confrontación. Dice la palabra de Dios en el capítulo 27 de Mateo, versículo 11. Jesús pues estaba de pie delante del gobernador y éste le preguntó diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo, tú lo dices. Y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Pilatos entonces le dijo, ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Dijimos que es hasta el 37, hasta el 22, va a ser hasta el 22. Ahora bien, en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisiesen. Y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Reunidos pues ellos, les dijo Pilato, ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Porque sabían que por envidia le habían entregado. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir, no tengas nada que ver con este justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiesen a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Y respondiendo el gobernador le dijo, ¿a cuál de los dos queréis que suelte? Y ellos dijeron, a Barrabás. Pilato les dijo, ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron, sea crucificado. Ya no está ante las autoridades judías. Ya no es Anás el sacerdote. Ahora es el gobernador romano, Pilatos. Lo presentan ante Pilatos y Pilatos, vamos a decir que hace su tarea, cumple con el cometido para el cual estaba en ese puesto de autoridad. Busca interrogarlo. Jesús, acercándose ya a la hora en la que habría de ser sentenciado, solamente le contesta una pregunta y al buen Pilatos no le queda otra alternativa que empezar a preguntarle al pueblo judío. Dice el versículo 17 una pregunta que Pilatos le hace al pueblo, ¿a quién quieres que os suelte? Y dice el versículo 21, y respondiendo el gobernador les dijo, ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron, a Barrabás. Vemos aquí una confrontación entre Pilatos y el pueblo. Ahora tenemos que escojan ustedes, ¿a quién quiere que os suelte? ¿A Jesús o a Barrabás? Pilatos pregunta, ¿y qué pues haré con Jesús llamado el Cristo? Y todos dijeron, sea crucificado. Hay circunstancias en nuestra cotidianidad en la que usted y yo, más comúnmente de lo que quisiéramos imaginar, nos vemos confrontados con una alternativa, con una decisión, con dos polos. ¿Por qué? Bueno, porque Jesús representa la riqueza espiritual de los que tenemos la salvación en Cristo, para poder acatar, obedecer y vivir de acuerdo a lo que Él dispone en su palabra. Mientras que Barrabás representa el confort, la comodidad, el consumismo, el materialismo, la sociedad, los eventos sociales, los pasatiempos, hobbies y todo este tipo de actividades. Y como si Pilato se parara enfrente de nosotros y nosotros siendo el pueblo, la circunstancia nos pregunta, a ver, de este lado tienes la oportunidad de acatar lo que Dios dispone en su palabra. Y desde otro lado, desde este otro lado, lo que tú tienes es el secularismo, las viejas costumbres, todo lo que ha pasado y transcurrido. ¿A quién vas a escoger?
Y al igual que el pueblo judío, ante esa confrontación, escogemos a Barrabás. ¿Y qué de Cristo? Que se espere, sea crucificado. Cuando pueda, voy a ir, sea crucificado. ¿En la cruz de qué? En la cruz del compromiso laboral, el compromiso social, la preferencia colectiva y demás. Usted y yo nos decidimos por Barrabás y crucificamos a Cristo. No en el madero, sí en la trivialidad, en la ocasionalidad, en el confort de la conveniencia. Pero ¿qué de Cristo? Delante de esa confrontación terminamos diciendo que sea crucificado. 5 de 7, llegamos al sexto, y sé que el tiempo ha avanzado, pero mire, ya estamos a uno de terminar. Marcos 15 del 21 al 37. Vamos a ver qué es lo que la palabra de Dios nos relata, porque aquí estamos llegando al momento de que el maestro ha de ser ejecutado. Marcos 15, versículos del 21 en adelante. Lea conmigo para que aguante y pueda esperar lo que nos queda del mensaje. 15 del 21 al 37, y estamos en Marcos. La palabra de Dios hablando. Y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que le llevara la cruz. Y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera. Y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte sobre ellos, para ver qué se llevaría cada uno. Era la hora tercera cuando le crucificaron. Y el título escrito a causa de su causa era El Rey de los Judíos. Crucificaron también con él a 2 ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Y se cumplió la escritura que dice, y fue contado con los inicuos. Otra profecía cumplida ya en Isaías 53:12. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndose, decían unos a otros con los escribas, a otros salvó, a sí mismo no puede salvar, no se puede salvar. El Cristo, Rey de Israel, desciende ahora de la cruz, para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él le injuriaban. Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra, hasta la hora novena. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloí, Eloí, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban allí decían al oírlo, mirad, llama Elías. Y corrió, y uno empapando una esponja en vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber, diciendo, dejad, veamos si viene Elías a bajarle. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en 2 de arriba abajo. Gloria al Señor por este relato. Notamos aquí, en el versículo 34, la expresión agónica del Maestro, que está por concluir su tiempo de vida entre nosotros. Eloí, Eloí, lama sabactani. Aquel que soportó hambre y sed, y sueño, y quebranto, y burla, y azotes, y oprobio, y heridas en su frente, y en sus manos, y en sus pies, y todo tipo de dolor y de quebranto fue soportado sin queja o clamor alguno. Pero en el momento en el que su padre le dio la espalda, y se dieron esas 3 horas de tinieblas en la tierra, según lo que nos dice el versículo 33, el maestro tuvo que clamar. No soportó el abandono de su padre. La condición más deplorable
para poder soportar en la humanidad es el abandono. Aún Cristo en la cruz del Calvario, después de haber soportado todo esto que les mencionaba en un momento, cuando el Padre le da la espalda y queda solo, es entonces que clama desde lo más profundo de su ser, Eloí, Eloí, lama sabactani. Y en Marcos nos dice que exclamó. ¿Pero qué fue lo que exclamó? Bueno, tenemos que apoyarnos en lo que dice Juan 19, versículo 30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Primero dice la palabra de Dios que exclamó, y esa exclamación fue una exclamación a todo pulmón. Después de la cual la exclamó, dice que primero recostó su cabeza, y habiendo recostado su cabeza, inclinó el Espíritu. Lo que quiere decir que el Maestro entregó su vida. Se preparó como quien va a dormir. La ejecución entonces tiene un drama sobrado respecto de la vileza que fue cometida en contra del Cordero de Dios. Pero cuando Él exclamó, consumado es, el instante mismo en el que la muerte es el instante mismo en el que la muerte muere. ¿Por qué? Porque la muerte no lo arrebató, Él se entregó a ella. ¿Qué es lo que había sido consumado? ¿Qué es lo que había sido consumado? Que tiene la connotación de haber sido acepto. La redención que hay en Cristo Jesús. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y ese es el versículo famoso de Romanos 5. Pero si seguimos leyendo, vamos a encontrar uno que ya no es tan famoso, pero es tan o más precioso que el que acabo de recitar de memoria, porque mire lo que dice el 9. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. ¿Cuál ira? La ira de Dios. La ira de Dios. El 10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios, por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. ¿Cuál vida? La de su resurrección. Pero bueno, eso ya será tema del próximo domingo. 7 sucesos rumbo al Golgota. La crucifixión llega así al pináculo de la consumación que habría de quedar finiquitada al tercer día de este día con relación a su resurrección, la resurrección del Mesías. Pero vamos a concluir asomándonos al séptimo suceso rumbo al Gólgota, que en orden cronológico debió ser el primero, pero que para testimonio del poder de Dios Trino, quedando plasmado en el Evangelio del Apóstol del Amor que es Juan, lo vamos a poder abordar ya muy rápidamente. Número 7. Intercesión. Intercesión. Hemos ido a lo largo de los 7 y vamos a concluir con el que cronológicamente tal vez debió ser contado como el primero. Pero en Juan 17 vemos que Jesús ora en el huerto. Una petición, pues es una oración, todos sus versículos son petición tras petición tras petición. Por eso voy a decir que es una petición inmensa con muchas aristas. Citaremos las más sobresalientes respecto de lo que Jesús estaría viviendo los próximos 2 días posteriores a esta plegaria. Y si leemos lo que dice Juan 17, veremos lo que dice, por ejemplo, el versículo 3. Y aquí podemos ver, y a mí me maravilla cómo la revelación de Dios hace del conocimiento de todo lector, de todo aquel que es llamado a conocer la revelación de Dios, la intimidad que hay en esa oración entre Jesús y su Padre. Y este relato es como si Juan estuviera en medio de los dos ahí como un reportero impertinente. ¿Por qué es tan preciso en las peticiones que menciona? Y el maestro se dispone. Dije cronológicamente debió ser la primera porque esta oración inclusive es antes, en cuanto a tiempo, antes que la cena, en la comunión, allá en el aposento alto. Por supuesto, antes que el arresto, antes que la confrontación, antes que
Antes que la traición, antes que todo eso, el maestro va y ora. Y mire lo que dice el versículo 13, lo que pide el maestro, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Vemos al maestro intercediendo en esa petición de intercesión por los suyos. Versículo 10. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo es mío, y he sido glorificado en ellos. Que me glorifiquen a mí en ti, es lo que dice el versículo 10. Aquí tenemos la siguiente petición, está en el versículo 11, pero se repite en el 21 y en el 23. Dice la palabra de Dios, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Sí, el Maestro va a ir a cumplir con su pasión y con su sacrificio en la cruz del Calvario, pero Él está pidiendo por aquellos que Dios le dio. Sigue diciendo el versículo 15, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. La petición de Jesús es que los guardes del mal, que los guardes del mal. Versículo 17 de Juan. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. La santificación del Hijo de Dios, la santificación de los suyos, era un hecho, porque el Maestro ya había estado intercediendo por ellos. Versículo 20. 17:20 siempre me hace a mí estremecerme, porque en esa oración sacerdotal Dios lo tenía a usted, y a usted, y a usted, y a usted, y a todo creyente, y a mí. Porque mire lo que dice el versículo 20. Mas no ruego solamente por estos, refiriéndose a sus discípulos, aquellos con los cuales había cumplido el ministerio. Dice, no me refiero, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí. Los que han de creer en mí por palabra de ellos. Usted y yo hemos llegado a creer por el ministerio apostólico que el Jesús dejó para los que le acompañaron en su ministerio. Versículo 24. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. La petición del Maestro, aquellos que me has dado, incluyendo aquellos que habrían de creer, incluyéndole a usted y a mí. Sí, yo voy a ir y voy a ser traicionado, y van a ser confrontados y van a escoger a un Barrabás en lugar de mí. Y sí, voy a tener que soportar una bofetada de un alguacil pecador y miserable, y voy a acabar entregando mi vida en la cruz del Calvario. Pero cuando ya yo esté en la tierra, yo quiero que ellos, los míos, estén conmigo. Bendito sea Dios. Y el 26. Y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos, y yo en ellos. Vaya oración de intercesión. Suceso que puede ser contado entre los 7 sucesos rumbo al Gólgota. El resto de los sucesos ya vistos vinieron aconteciendo sobre la humanidad de quien entregó su vida para salvar a los suyos. El versículo 20, cuando menciona a los que habrán de creer, pero cada segundo de cada minuto de cada hora, hasta extinguir su vida terrenal, estuvo fortalecido por su Padre, y esta oración de intercesión que bien puede cumplirse en la vida de usted, que ha escuchado este mensaje, ha escuchado de esta oración, y que nunca antes como ahora lo ha entendido, principalmente porque Dios esta vez sí se lo ha revelado, es un buen indicativo de que usted bien puede creer en esa muerte de redentora y sustitutiva por el pecado que hay en su vida, para que creyendo sea salvo o sea salva. Como creyente,
Hemos sido retados al recordar la crucifixión de Cristo para que nuestra vida se ejercite sobre la línea de la piedad y el temor de Dios. Si usted no conoce a Cristo, pero este mensaje ha tocado su corazón e internamente el Señor ha estado trabajando con usted, usted puede creer para salvación. Siéntase en confianza de contactarnos si tiene alguna duda, para que con la Biblia en mano esa duda sea despejada, para que hoy venga a rendirse a los pies del Señor. Si ese es el caso de usted que no conoce a Cristo, o si usted como cristiano ha sido retado a caminar ahora por la ruta de la piedad y el temor de Dios, hagámoslo. De hacerlo así, estaremos haciendo bien. Dios les bendiga.